Hemen eskubian dago mutila hau, Jadik izena dula, han jaioatan urte askotan inplikatua data, nik uste jakingo dula, hango zehaztasunak eta zuen galderari erantzunak zehatzak emateko nahiko izango gara pentsatzen dut. Mutila hau kanpamentutan jaio zen, eta orain Bilbon dago ikasten. Txarla bere hitzaldia motxa izangoa, eta gero gaia pixkat lantzeko da hobena izangoa zuek galderak egitea. Hortarako ezkerretan dauzkagun hitzeiteko tramankuluak eskatu eta lasai nahi duzuena galdetu. Arratxe León, buenas tardes. Siento todavía no tener la capacidad para hablar euskera, pero bueno, lo importante al final es que llegue el mensaje de los saharauis y nada, mucho que agradecerle a la Asociación Georgia por dar esta oportunidad, sobre todo darnos a vosotros, a los chavales, para que sepáis que más o menos tengáis una idea mínima de lo que está pasando realmente en el Sáhara Occidental. El Sáhara está justo debajo de Marruecos y por encima de Mauritania, en África, enfrente de las Canarias, ¿vale? Más o menos ahí. El Sáhara era una colonia española. De hecho, no llega a ser colonia realmente de España hasta el año 42 así. O sea, después de la guerra civil es cuando realmente consiguen que el Sáhara oficialmente sea español. Los saharauis éramos nómadas, gente que iba en camello, allá donde había lluvia se iban a la lluvia. Y era muy difícil controlarlos porque cada tribu estaban divididos por tribus y cada tribu iba buscando el pastoreo. España intentan colonizarlo, no solo España, es decir, antes de que España lo colonice, lo ha intentado colonizar tanto Francia como Portugal, por la vía de la fuerza. Pero como esas tribus se movían, era imposible localizarlas y más en el desierto. Los franceses jamás pudieron colonizarlo a la fuerza, los portugueses antes que ellos tampoco, y estaban rodeados de países que estaban colonizados todos por Francia, desde Mali, Argelia, Marruecos y Mauritania. España entra negociando con los saharauis, empieza a mejorar el nivel de vida, bueno, yo te traigo aquí, bueno, para proteger mis negocios voy a poner unos soldados para que lo protejan, pero no están ocupando, solo están para proteger que el negocio que estamos haciendo los dos vaya funcionando. Y así, en una dinámica de, bueno, proteger, pues voy a poner más soldados y aquí pongo un control, hasta que después de 60, 70 años de esta política, lo colonizan definitivamente. ¿No? Pues eso desde 1889 hasta entonces. En ese momento, sobre todo a partir de a raíz del 75, empiezan a haber movimientos saharauis a decir que esto ya es una colonización, ya estamos debajo del poder y queremos ser libres. Había diferencias porque, bueno, de alguna manera había buena vida y hay gente que trabajaba, gente que seguía siendo nómada y se dejaba más o menos. Pero el problema surge que en los años 75, sobre todo a partir del 62, la ONU dice que África tiene que ser libre, que los países europeos no pueden seguir colonizando los países africanos. Y entonces se produce un proceso que se llama el de descolonización. En ese proceso y con presión de Naciones Unidas para que España le dé ese derecho al pueblo saharaui a decidir su futuro, surge que Marruecos en un principio apoya la independencia de los saharauis, pero cuando se da cuenta, cuando se está viendo que es muy cercano, dice: ¿para qué van a tener independencia si yo lo puedo tener dentro de mi territorio? Aparte que tiene muchas riquezas económicas y las quiero para mí. Coge Marruecos y hace un acuerdo con España por el que divide el Sáhara por la mitad. Mitad para Marruecos, mitad para el país de abajo que es Mauritania. Porque los saharauis estamos divididos por la mitad a cambio de que España se lleve
pues los acuerdos de pesca, porque ahí hay muy grandes bancos de pesca, uno de los mejores del mundo del Atlántico, tiene fosfato, había muchas riquezas naturales y esos no deberían caer en manos de los saharauis, entre otras cosas porque los saharauis éramos 4 gatos. Somos muy pocos en comparación con los países que nos rodean o en comparación con cualquier país que conocéis. De hecho, nuestro número actual pues, podría llegar a rondar los 300, los 400.000 personas. España hace un acuerdo por el que divide el Sáhara por la mitad y entonces los saharauis nos vemos que Marruecos viene desde arriba y Mauritania desde abajo. Y todos bombardeando y machacando a la gente. Los marroquíes hicieron una marcha, que se la llamaban la marcha verde, nosotros la llamamos la marcha negra, porque entraron machacando a la gente, sacándoles de su casa a base de pistolas, de bombardeo, y la gente que huía de las ciudades son perseguidas por aviones bombardeadas con napalm y fósforo blanco, armas prohibidas internacionalmente, y que lo que hacen básicamente una es que te queman, sueltan la bomba, cae y salen fragmentos y realmente lo que hacen es quemar a la gente, te queman la piel, y el otro es que sale metralla y te pega. Entonces había miles y miles de gente que salió huyendo al desierto sin saber a dónde va porque estaban siendo perseguidos y bombardeados. Esa gente que había huido, que era más que la mitad de la población, hace unos campamentos de refugiados para mantenerse. Nuestro vecino Argelia, que es el único país que de alguna manera nos da una vía de salida a toda esta gente, nos deja un territorio pequeñito para que organizáramos ahí unos campamentos de refugiados. En esos campamentos empezamos a organizarnos nosotros los saharauis, los que habíamos salido, pero claro, no había nada, en un desierto sin agua, o sea, el agua es salada, no es potable y además bastante profunda. No teníamos, ahí no se podía plantar nada, un drama y un exilio muy grave, o sea, un drama de toda la sociedad. Aparte de que, claro, la gente que había salido se había dejado unos familiares, otros sus hijos, otros sus abuelos, otros sus padres, tu hermano no sabe dónde está, nunca sabes cómo ha ido ese día, porque ha sido de un día para otro, y el que estaba en el mercado y le tocó que bombardearon ese día, pues ahí se ha quedado y el otro ha cogido un coche y ha salido corriendo, y el otro va a seguir corriendo a pie. Entonces hay un drama social muy fuerte en el que los saharauis pues nos vemos que unos salen huyendo y otros les tocó que Marruecos puso militares, entonces ya no podían salir y se tuvieron que quedar. No solo Marruecos, hay que entenderlo. El Sáhara fue dividido en 2 partes, una para Marruecos y otra para Mauritania. Los saharauis salimos y empezamos una guerra con 4 hombres, con 8, y empezaban a salir la gente que salía y era pues claro, una guerra de guerrillas de que los hombres iban andando. Pero empezó así y al final pues íbamos teniendo más fuerza porque luchábamos por nuestra tierra, por nuestros derechos y por algo de vivir. Y conseguimos militarmente que Mauritania no pudiera aguantar la guerra y se retirase. Y cuando cogimos nosotros la mitad, que era de Mauritania, Marruecos, apoyado por Estados Unidos, por Francia, por Arabia Saudí, por todas las potencias grandes, tenían todo el apoyo y eran muchos más que nosotros y tenían militares, por lo que no podíamos defender un territorio. Podemos atacar para sacarlo, pero no podíamos mantenerlo. Entonces ocupó Marruecos casi todo el Sáhara, excepto una parte pequeña, un tercio, que lo controla el Frente Polisario, que es el movimiento por la independencia del Sáhara, ¿no? Movimiento de los saharauis que luchamos por la independencia, por volver a nuestra tierra. Esto es más o menos la circunstancia política a la que lleva que los saharauis estemos divididos, unos en campamentos de refugiados en Argelia y la mitad que se queda bajo la ocupación marroquí.